sin más preámbulo, pues vamos a entrar ya en materia de lo que es el acto y el coloquio, titulado ¿A dónde van nuestros barrios? Especulación inmobiliaria y desplazamientos urbanos. Esto que también se llama, con este palabra tan raro que yo nunca he entendido por qué se llama así, la gentrificación y este tipo de cuestiones, que ya no solamente es una cuestión del centro, ¿no? Este verano surgió la polémica, entre comillas, la polémica mediáticamente, saltó a los medios de comunicación toda la cuestión de esto del turismo, ¿no? Como particularmente en Barcelona, con una acción que hicieron, fue muy llamativa, pues se puso el debate encima de la mesa y toda la población, no solamente las alturas y los políticos y tal, sino que yo creo que todos al final empezamos a debatir sobre si el turismo, cuáles eran los límites, etcétera, etcétera, el turismo, la panacea, y tal y cual, y resulta que, claro, la panacea, pero ¿a costa de qué? A costa de desplazar a los vecinos que viven en la ciudad, ¿no? Entonces eso tampoco es tan panacea, eso es una riqueza que empobrece más que... Entonces, bueno, todo este debate que no está afectando, repito, no solamente a los centros de las ciudades, ¿no? Sino también a las periferias, en concreto en Carabanchel, hablando con unas amigas que están aquí del barrio de Comillas, que es la parte más cercana al río, pues lo comentaban, o sea, en este momento en el barrio de Comillas, siendo el barrio popular de toda la vida, pues está costando cada vez más poder vivir ahí, porque claro, eso está a la de Madrid-Río, en el fondo la gente que vivía en Arganzuela le da lo mismo casi vivir en la otra orilla, y eso está disparando los precios, está desplazando. En el barrio de Oporto, pues se ha puesto de moda, como hay muchas naves vacías y baratas, pues muchos artistas han decidido colocarse ahí y hacerse su pequeña vivienda, tener su taller, y eso está desplazando y encareciendo también la vida en Carabanchel Bajo, aquí muy cerquita, y en Carabanchel Alto, pues no sé si algún día llegará o no. Es decir, es un problema que nos está afectando también a los barrios periféricos de las ciudades, pues como es Madrid. Y bueno, pues para hablarnos de estos temas, pues tenemos a tres ponentes. Javier Gil, que es investigador sobre el efecto AIR Barcelona, que hablará en primer lugar. Después hablará Marisa Pérez Colina, que es de Lavapiés ¿Dónde vas? Y en último lugar, Luisa Pinales, de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, de lo que fue la Asamblea del 15M, que reside también en el ECO. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al Salto y a la Casa del Barrio por organizar este acto. Yo voy a hablar así en 15 minutillos de manera muy breve sobre tres procesos. Uno, el fenómeno de la burbuja inmobiliaria. Dos, el fenómeno de Airbnb, que es esta plataforma de hospedaje. Y tres, cómo estamos viendo un nuevo ciclo donde ante la saturación turística del centro se empiezan a generar ya nuevos discursos y nuevas herramientas para expandir, digamos, la capacidad del turismo de generar beneficios económicos y por lo tanto la necesidad de empezar a sacarlo hacia la periferia, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de la burbuja del alquiler? De la burbuja inmobiliaria. Pues estamos viendo que a partir del 2014 en Madrid empiezan a subir los precios de los alquileres, ¿no? Muchísimo. Empiezan a subir muchísimo los precios de los alquileres. Entre 2014 y 2017 han subido más de un 30% los alquileres en el conjunto de Madrid. En distritos como Centro y Puente Vallecas, más de un 39%. En Carabanchel, un 27%. Es decir, las condiciones de vida se mantienen constantes, mismos salarios, mismas pensiones, etcétera, pero sube el precio de la vivienda. Eso es un ataque a la vida. Eso hace que las condiciones de existencia, de subsistencia, las condiciones para llegar a fin de mes de la población se ven reducidas. Cada vez es más difícil, ¿no? Sobre todo para la población que vivimos en régimen de alquiler. Básicamente, lo que estamos viendo es un mecanismo para transferir riqueza de las clases medias y las clases populares hacia las élites financieras, a través no de medios convencionales, como pueden ser el trabajo, sectores económicos y productivos concretos, sino a través de la vivienda. Pero esta burbuja de los alquileres, lo que vemos que acaba de suceder a partir de 2007, es que ha reactivado una burbuja de compraventa. En 4 distritos del centro, los mismos 4 que empezó a subir el precio de los alquileres, Centro, Retiro, Salamanca y Chamberí, en el 2017 se superan los precios de compraventa, se llega a precios históricos, se superan los precios previos al pinchazo, ¿vale? Entonces ahora, el sector, el gobierno, portales inmobiliarios, fondos buitres, etcétera, todos empiezan a hablar de la necesidad de construir nuevas viviendas. Es decir, en un país donde hay más de 3 millones de viviendas vacías, empiezan a hablar de la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas para cambiar las leyes del suelo, que los ayuntamientos empiecen a urbanizar, etcétera, etcétera. Vale. El discurso ante este fenómeno empieza a ser una cosa de oferta y demanda. No hay casas para tanta gente. Eso es mentira. Ese es el discurso
que vemos abogados, economistas, profesores de universidad, fondos buitres, miembros del gobierno que empiezan a desarrollar. ¿Por qué? Porque si no hay vivienda para tanta gente es normal que suban los precios. Eso es mentira. España es uno de los países del mundo donde hay más vivienda construida por habitante, ¿vale? Además, dicen, hay que flexibilizar las leyes para que se introduzcan más viviendas en el mercado del alquiler. Mentira, los tenedores de vivienda en este país no son clases medias que tienen un piso extra, 2 pisos extras. Son la Sareb, son fondos buitres y son bancos que controlan la oferta que van introduciendo en el mercado. Van introduciendo pisos en barrios muy concretos, a precios muy concretos, precisamente para mantener esa tendencia alcista. Si naturalizamos que no se puede, que suben los precios, no hay vivienda para tanta gente, estamos dispuestas a pagar más precios por los alquileres, estamos dispuestas, o que vemos que está sucediendo ahora, cómo se ha reactivado desde el alquiler esta burbuja de compraventa. Cada vez es más difícil alquilar. Ves un piso en Idealistas, a las 3 horas ya está alquilado. Vas a ver un piso y te encuentras que tienes que llevar la fianza en mano y que hay un casting de otras 30 personas que quieren alquilar ese piso. Entonces, llega un momento que la gente dice, por este piso que me voy a alquilar por 700 euros, me ofrecen una hipoteca a 500 euros, por 500 euros a 30 años. Me hipoteco. Entonces, las personas con capacidad para hipotecarse, de acceder al crédito, un aval y mínima seguridad laboral, empiezan a comprar pisos, y esto es lo que estamos viendo en el 2017. Carabanchel, en 2017 es un 10% el precio de compraventa, aún está un 40% por debajo de los precios del 2008, probablemente durante 2018 vamos a ver nuevos inversores, fondos buitres que siguen comprando vivienda en Carabanchel, nueva gente que empieza a comprar, clases medias que empiezan, ante esas condiciones tan difíciles para alquilar, a comprar vivienda en Carabanchel, se está generando otra burbuja de compraventa. Entonces, frente a esto que nos dicen que es el mercado, es completamente mentira. Y hay 2 leyes fundamentales que, tras el pinchazo desde 2008, lleva a cabo el gobierno para reactivar esta burbuja. Una es introducir la figura de las SOCIMIs. Las SOCIMIs son unas empresas que se dedican al negocio del alquiler, ¿vale? Detrás de estas SOCIMIs están principalmente fondos buitres. ¿Por qué se dedican al negocio del alquiler? Porque un 80% de sus activos, de sus viviendas, tiene que ser en régimen de alquiler. La introducen esta figura en 2009, presionados por capital financiero, pero no consigue atraer suficiente inversión al sector inmobiliario del país. ¿Qué sucede en 2012? Pues que dicen, hay que darles más privilegios. Entre ellos se les da el privilegio de no tener que pagar impuesto de sociedades. ¿Qué significa esto? Continental, una inmobiliaria que se dedica al negocio de la especulación, en 2016 se constituye como SOCIMI y simplemente por cambiar su condición jurídica deja de pagar 100 millones de euros en impuestos al año, de manera automática, ¿vale? Entonces, eso lo que hace es que vemos muchísimo capital financiero que ante estas reformas legislativas ven muy jugoso invertir en vivienda y generar esta burbuja especulativa en torno al alquiler. Ahí se encuentra con una barrera que la ley de arrendamientos urbanos que regula los contratos de alquiler, los contratos mínimos son de 5 años. Para el capital financiero le parece demasiado tiempo para poder adaptar, digamos, sus activos a los cambios en el mercado. En 2013 se reforma la ley de arrendamientos urbanos, lo que hace es reducir esos contratos de 5 años a 3 años. Tú firmas un contrato de alquiler hoy, a los 3 años tu casero te puede subir el alquiler todo lo que quiera y puede echarte sin ofrecerte una cantidad nueva. Además, también cambian una cosa, que tú, cuando tu casero vende la casa contigo dentro, tú tienes derecho a comprar esa vivienda por el precio que ha establecido tu casero con el comprador, te lo tiene que ofrecer a ti mismo. A partir de la reforma de 2013, cuando el nuevo comprador compra el edificio entero, pierdes ese derecho. ¿Por qué? Porque lo que se fomenta es fondos buitres que empiezan a comprar edificios enteros. Entonces vemos cómo ha sido, a través cuando te hablan, no es el mercado, no hay casas para tanta gente, mentira. Se ha tenido que reformar la ley, se ha tenido que dar privilegios fiscales a las personas que especulan con vivienda y se ha tenido que reducir los derechos del inquilinato, de las personas que viven de alquiler. Se ha reactivado en 2014 una burbuja en torno al alquiler que a su vez en 2016 genera una burbuja, inicia una burbuja de compraventa. Y eso es a lo que nos enfrentamos ahora. En ese contexto, bueno, surge Airbnb. Airbnb es una plataforma de alquiler entre particulares, es decir, que tú puedes alquilar a turistas que vienen a tu ciudad, les puedes alquilar tu vivienda, ¿no? Por un fin de semana, una semana, todo lo que quieras. La idea es que las personas en el contexto de la crisis, que han perdido capacidad adquisitiva, que les cuesta llegar a fin de mes, pues puedan tener ese ingreso extra. Yo me voy el fin de semana al pueblo, alquilo mi vivienda y me llevo unos ingresos, ¿no? Bien, pues lo que hemos visto es que esto ha generado, como las rentas son mayores que en el sector del alquiler, procesos de sustitución de vivienda residencial por vivienda para turistas. Los grandes propietarios de vivienda dejan de
alquilar la vivienda para gente que viva en ellas, familias, grupos de estudiantes, etcétera, y lo que empiezan a hacer es a introducirlas en esta plataforma y alquilársela a turistas, ¿vale? Estamos hablando que en Madrid mínimo se han sustituido 7.503 viviendas que estaban funcionando en el mercado del alquiler y que se han introducido en Airbnb. Entonces vemos que surgen estos dos perfiles en Airbnb. Gente precaria que no llega a fin de mes y alquila en Airbnb, y por otro lado gente que se dedica a extraer vivienda del mercado del alquiler para introducirla en Airbnb. Además, lo que vemos es que esto lo llaman economía colaborativa, y al no ser una actividad profesional no se tiene que regular como se regula esa actividad. Entonces vemos en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, hay 7.200 licencias de pisos turísticos. En toda Madrid hay más de 16.000 anuncios de pisos en Airbnb. Es decir, más de la mitad operan sin licencia. El año pasado había solo 4.000 licencias, es decir, el margen era aún mayor. Están incumpliendo la ley. Vemos que hay sectores profesionales que están sacando vivienda del mercado del alquiler, metiéndola en Airbnb y que están incumpliendo la ley. Entre ellas, el caso de Raquel, que es el lobby hotelero que está detrás de este perfil en Airbnb. Se llamaba Raquel antes y tenía 145 pisos en Airbnb, y gracias a la campaña que hizo Lavapiés Donde Vas contra esta empresa, cambiaron el nombre, y ya no se llama Raquel, se llama Claudia. En un año ha pasado de tener 145 pisos a tener 179 pisos en Airbnb. 179 pisos que se han extraído del mercado del alquiler, que están incumpliendo la normativa de la Comunidad de Madrid de turismo y la normativa de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que el mercado, vemos cuánto representan cada perfil, estos precarios, etcétera, un 13% del mercado total. El resto son profesionales, son viviendas que se han sacado del mercado de alquiler para introducirlas en Airbnb. Esto genera una composición de la ciudad que básicamente es, el centro es para turistas, las personas que viven de alquiler en el centro se tienen que ir a zonas periféricas. Es muy importante la idea de que digas, es muy difícil que la zona, igual zonas de Carabanchel como esta, antes se comentaba la zona de Carabanchel cercana a Madrid-Río, por supuesto, la zona de Carabanchel cercana a Madrid-Río, Usera, Puente de Vallecas, son nuevo foco de especulación financiera, de turistización y de gentrificación. Son zonas que tienen un acceso relativamente fácil gracias a la línea 1, a la línea verde y a la línea amarilla hacia el centro, donde hay una gran posibilidad todavía de extraer mayores rentas de la vivienda, y ese proceso está siendo masivo en esas zonas. Pero lo que pasa es que vemos a gente del centro que se va desplazando a esas zonas, y que la gente que vive en esas zonas se empieza a desplazar hacia zonas cada vez más periféricas, como puede ser esta zona. Es decir, que aquí no haya pisos para turistas no significa que aquí no se sufran los efectos de la turistización en el centro de la ciudad. Y eso lo tenemos que tener muy claro, sobre todo porque ahora empieza a haber movilización contra el fenómeno de Airbnb y la turistización en la ciudad de Madrid, y muchos colectivos que se están movilizando lo centran como una cuestión de centro. Y esto se ha visto muy claramente en Barcelona. Aunque los pisos para turistas estén en el centro, los efectos los sufre toda la ciudad. Y cada vez pagamos más por nuestros alquileres, hay una burbuja especulativa, cada vez nos tenemos que ir más lejos. Aún así, también una cosa que tenemos clara, que hay que tener, que hay que diferenciar, y no hay que decir, uy, qué malo esto de Airbnb. Hay gente que está alquilando su habitación en Airbnb, hay gente que está viviendo en el vestidor, que mete un colchón en el vestidor para alquilar su casa en Airbnb mientras ella convive. Hay gente que se va a dormir al sofá de un amigo para alquilar su casa. Hay gente que se va a dormir a casa de la pareja, a casa de los padres. Para estas personas, Airbnb está siendo una forma de llegar a fin de mes. Una forma que solo han conseguido estas formas de alquilar tu vivienda, transformarla en un activo y estar dispuesto a generar esa precariedad vital de no tener dónde vivir y dormir a un sofá, a casa de tu pareja, etcétera, gracias a que han generado un mercado laboral que ya vemos cómo es, desempleo masivo, condiciones laborales horribles, precios de la vivienda muy elevados. Entonces han forzado a esta gente a tener que, el contexto de los recortes, a tener que emprender en Airbnb para llegar a fin de mes. Entonces, por eso, a la hora de hablar de Airbnb hay que tener cuidado de decir, oye, hay que distinguir entre los profesionales y estas personas. Se trata de soluciones individuales para problemas colectivos. Aquí vamos a ver cómo ante la misma problemática se generan procesos colectivos de resistencia ante estos procesos. Pero a la hora de juzgar a estas personas que están alquilando su habitación, etcétera, hay que tener cuidado. Y sobre todo porque lo que estamos viendo, como cuando vemos el perfil de pisos y de usuarios en Airbnb en Madrid, vemos que, unos datos, lo que genera beneficios es alquilar un piso entero. El precio medio en Madrid de un piso entero son de 93 euros la noche. Alquilar una habitación son de 47 euros la noche. Es decir, el negocio está en alquilar un piso entero. Por eso se extraen esos pisos del mercado del alquiler. ¿Cómo se distribuye entre la gente que alquila pisos y habitaciones?
En Centro, un 75% alquilan pisos enteros. En Carabanchel, solo un 32%. Es decir, que en Centro, un 23% responden al modelo de habitaciones, gente más precaria, etcétera, que alquila su habitación, mientras que en Carabanchel representan un 65%. Lo que vemos es, en Centro, que están especulando con este tipo de viviendas, en Carabanchel también se dan esos procesos de especulación, pero es menor. En Carabanchel vemos a gente más precaria que no puede llegar a fin de mes y haciéndolo de esa manera. Sus impactos sobre el mercado del alquiler, etcétera, no tienen nada que ver. Bueno, como ya tengo que ir acabando, hay dos procesos de regulación, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid en marcha, que no voy a hablar de ellos. Y lo último es señalar la fuente, a la periferia como fuente de valor. El modelo, o sea, en el contexto de la crisis, el turismo ha sido una fuente muy rentable para generar crecimiento económico para los actores que se benefician del turismo. Vemos que en ciudades como Madrid el turismo no hace más que crecer, cada vez los beneficios son mayores, cada año que pasa se supera el número de turistas que llegan a Madrid. Eso tiene un límite, el centro tiene un límite. Transformar los centros de las ciudades en parques temáticos para turistas tiene un límite. Se ve en Barcelona, un turista va a Barcelona, le preguntas ¿qué tal en Barcelona? Te dice mal, estaba lleno de turistas. A la vez se ve un cambio en las formas del tipo de turismo que se quiere hacer. Se busca consumir experiencias. Ya no quiero ir a la catedral, al museo, a la Plaza del Sol, o un poquito también. Lo que busco es consumir autenticidad, una experiencia real. Airbnb lo dice, vive como un local. Deja de ir al museo, vive la experiencia de vivir como vive un local en esa ciudad. ¿Dónde está la autenticidad si el centro se ha transformado en parque temático? En la periferia. Aquí vive como un auténtico. Mira, conoce el verdadero Madrid, cómo vive un madrileño y una madrileña de verdad. Vete a un bar auténtico, etc. Entonces, vimos que el año pasado Airbnb, una multinacional que opera ahora mismo, es la empresa con mayor número de plazas de hospedaje a nivel mundial, señaló 17 distritos a nivel internacional como los 17 distritos top a nivel mundial que podías encontrar. ¿Cuál era uno de ellos? En la 10ª posición, Usera. Usera, Airbnb está señalando a Usera como una forma... Claro, Airbnb tiene un límite, es decir, aquí llegamos, colapsamos, podemos tener X cantidad de turismo, pero si queremos crecer lo tenemos que sacar a la periferia. Entonces, uno de sus objetivos son los que he señalado, Puente Vallecas, la zona de Carabanchel más cercana al río, y sobre todo Usera. Tiene el valor añadido del Chinatown. Entonces decía, el Chinatown madrileño ha sido elegido por la plataforma digital para reservar casas como uno de los barrios con más potencial del mundo. Los barrios top de Airbnb son lugares de retiro frente a la locura habitual de la vida en la ciudad. Los viajeros en la plataforma escaparán a comunidades tranquilas que ofrecen la comodidad de la ciudad en un ambiente relajado. Es decir, es intentar que las periferias se vuelvan en una atracción turística en un contexto donde el centro se empieza a saturar. Eso lo que abre es la posibilidad, o sea, si te metes, porque Airbnb no es solo una plataforma, Airbnb ya ha transformado tu vivienda en un hotel. El siguiente paso de Airbnb es transformar tu cocina en un restaurante, tu salón en una sala de conciertos, ¿vale? Eso es lo que están intentando hacer ahora, son los nuevos nichos de mercados que está abriendo Airbnb. Tienen otro que es de consumo de experiencias, es decir, que una persona de Carabanchel, de aquí, de toda la vida, le haga un tour por Carabanchel y ese es el valor añadido. Entonces, ves estas ofertas y bueno, es que hay algunas, no las traigo porque no me voy a centrar en esto, pero algunas de conocen Lavapiés Salvaje, es una jungla donde se mezclan hipsters con ocupas, etcétera. Ese tipo de anuncios, eso está generando valor. 40 euros por un paseo de 2 horas. Aprende a cocinar una paella de manera auténtica. Entonces mi abuela, yo la aprendí en Valencia con mi abuela, etcétera, 2 horas y media para aprender a cocinar la paella de manera participativa, 40 euros por persona, ¿vale? Entonces vemos que todo esto está pasando y el objetivo de esta nueva forma de turismo y de consumo turístico no se va a centrar en el centro, se va a centrar en la periferia. Lo están sacando a las zonas periféricas porque es donde está esa, lo que llaman autenticidad, ¿vale? Entonces, básicamente eso. Gracias. Muchas gracias. Vale, pues después de este panorama apocalíptico que pinta Javi, bueno, mi exposición es un poco contar qué es lo que a partir de este panorama de esa palabra tan rara que se llama gentrificación y turistización, qué estamos haciendo con eso en el barrio de Lavapiés, en un colectivo, el colectivo en el que participo, que se llama Lavapiés Donde Vas. Sí que diré que lo que está claro es que la experiencia salvaje de la paella en Madrid no se puede hacer. Vale, a ver, os quería contar, por si me enrollo, me han advertido ya que hable despacito porque tiendo a ir muy rápido. Si veis que me acelero, hacéis así y ya está. Vale, primero os quería contar cosas sobre el colectivo, es decir, de dónde surge, ¿vale? Cómo nos organizamos, describir un poco cuál es el proceso de gentrificación
más allá de los números que ya se ha extendido bastante Javi, yo creo que el panorama más o menos de porcentajes y de invasión turística ya lo tenemos. Y luego, sobre todo, proponeros, para que luego al final, cuando hable también Luisa, tener la discusión en común, qué formas de articulación y qué preguntas proponemos a otros barrios que también os estáis organizando, no solo con este tema, sino con otros aparentemente lejanos, pero relacionados con la exclusión de los habitantes por otro tipo de población, para ver qué hacemos juntos. Desde Lavapiés tenemos una serie de preguntas que proponeros y también unas propuestas concretas, ¿vale? Entonces, bueno, empezando por el principio, el hecho de que Lavapiés Donde Vas nos hayamos organizado en torno a la turistización es una cosa un tanto casual, no era nuestro, no lo habíamos decidido así. Desde el año 2016 empezamos, lo que intentamos hacer es gente que lleva más tiempo en el barrio y gente que lleva menos, nos juntamos para ver cómo se rearticulaba una red entre los colectivos y espacios organizados en el barrio, ¿no? Que estaba bastante dispersa. Para los que no conozcáis Lavapiés, que sé que es un barrio que tiene un tejido asociativo bastante denso y tiene bastantes espacios, centros sociales y colectivos que están dedicados a la defensa del derecho de los inmigrantes. Por ejemplo, hay varios colectivos, está el Sindicato Mantero Latero, está la Asociación Sin Papeles, también hay bastantes espacios feministas, el que ya conoceréis que es la Escalera Caracola, pero ahora hay bastantes más espacios. Hay espacios también de defensa de la educación pública y de apuesta porque haya más espacios de educación infantil, está la gente de las AMPAs, en fin. Todos estos colectivos intentamos cómo volver a retejer el espacio que hace unos años se llamaba la red de Lavapiés, en realidad, para aprovechar, ¿vale? Esto quiero que lo ubiquéis bien, para aprovechar que supuestamente en el ayuntamiento tenemos una institución, un partido, al que vamos a poder interpelar, ¿no? Y al que vamos a poder, en el que supuestamente vamos a poder incidir más. Decir que aunque ni Lavapiés Donde Vas, ni la gente que nos organizamos en ese momento para retejer, partimos de la pata institucional como la pata que propone, sino que sería como al revés. Hay una pata institucional o un partido que supuestamente tiene que ser más fácilmente interpelado por las demandas que estamos haciendo desde los colectivos que estoy contando, entonces tenemos que reforzar esa organización común para tener más incidencia. Bien. A partir de ahí hacemos varias derivas en las que los diferentes colectivos van apuntando, ¿no?, esos lugares en el barrio donde hay precarización, porque hay falta de vivienda. En el barrio, por ejemplo, hay muchísima vivienda social, el 5-8% de la vivienda que hay es de la MV, pero hay muchísimas viviendas vacías públicas, viviendas sociales, en fin, se van señalando los lugares calientes del barrio y así nos vamos conectando, se hacen asambleas, etcétera, etcétera, y finalmente lo que hacemos, o lo que coge todo este trabajo previo de un año, es que en el 2017 hacemos un diagnóstico de lo que pensamos que son los problemas fundamentales del barrio y volvemos a invitar a la gente a hablar de ello y ahí surge el colectivo. Y aquí es donde viene lo de la explicación de la gentrificación. Vale, el problema fundamental del barrio es la famosa palabra esta fea, que es fea porque viene del inglés, es una traducción así tal cual, como todo lo que hacemos, pero básicamente significa la sustitución de la población original, que era un poco indígena, pero bueno, la población que está habitando en el momento en el barrio y que es expulsada y reemplazada por una población que tiene un nivel de ingresos mayor, ¿vale? En concreto, la forma en la que esto se da en el barrio de Lavapiés es sustitución de residentes por población de paso, lo que habitualmente entendemos como turistas, bueno, esto sería parte de la discusión, es población de renta mayor como turista, ¿vale? Y va a hacer inversiones mayores en compra y va a subir los precios, pero bueno, esto hablaremos. Por lo tanto, es sustitución de la capa de renta que hay por una capa de renta mayor, en este caso en concreto porque es turistización por turistas. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer aquí un poco un mapa muy sencillito de los factores que facilitan este proceso de sustitución? Entre los cuales, uno muy importante es que hay una participación muy activa de las políticas públicas en este rediseño de los barrios como barrios abiertos en canal, ¿no?, a su venta a los turistas. Parte de esas políticas públicas fueron en Lavapiés, por ejemplo, los famosos planes de rehabilitación. En el 1998, siglo pasado,
se pone en marcha Lavapiés, el plan de rehabilitación, que en principio las personas que ya habitábamos ahí, pues le damos la bienvenida, porque Lavapiés ha sido un barrio muy degradado, muy abandonado por la administración, con un nivel de renta muy bajo, con escasísima inversión en dotaciones públicas, con muchísima falta de todo para mucha gente, con un nivel, una proporción enorme de infraviviendas, etc. Vale, entonces cuando llega el plan de rehabilitación todos lo aplaudimos. Había una gran demanda sobre todo de dotaciones sociales, de espacios de educación infantil, de espacios culturales, de espacios deportivos, de espacios para mayores, etcétera, etcétera, y de rehabilitación de esas infraviviendas en las que difícilmente se podía vivir. Vale, cuando entra el plan de rehabilitación, que es sobre todo cuando más se lleva a cabo, es en los primeros 2000, ¿qué es lo que pasa? Que estas viviendas que se rehabilitan con dinero público, ¿vale? O sea, repitamos, dinero público que en teoría va para el buen propósito de mejorar la vida de la gente que nos lo merecemos, a los 5 años ese dinero público se convierte, en beneficio privado. Porque esas viviendas que se han rehabilitado con dinero público se pueden vender a precio de mercado. Entonces, una vez que pasa, porque nos pilla un poquito ahí justo el estallido de la burbuja inmobiliaria, nos pilla el 2008 por medio, pero una vez que pasa la parte más fuerte de la crisis estafa, ¿qué es lo que hacen los vecinos propietarios en Lavapiés? Que han recibido el dinero del tal, empezar a vender. Muchas casas han sido también desahuciadas, ¿no? Y son propiedad de los bancos, y en esas casas vacías, propiedad de los bancos, los fondos de inversión, los fondos buitre, las OCIMIS y multipropietarios, que ha explicado ya Javi cómo funcionan, y empiezan a comprar, ¿no?, todas esas viviendas que han quedado vacías y que han sido rehabilitadas, no lo olvidemos, 30 metros de vivienda en el centro, oscura, que antes no les servía a nadie para vivir, son ideales para aquellas personas que vienen a visitar el centro y lo pueden hacer estando justo en el corazón de la ciudad a precios muy baratos. Entonces, para mí tener en cuenta eso, que las inversiones públicas que se hacen se vuelven contra nosotros si no tienen unos dispositivos en los que la inversión de dinero público sea algo que permita redistribuir renta y mejorar el nivel de vida de la gente en general y no termine siendo como capitalizado por intereses particulares y privados. Lo mismo con el tema de la marca. Antes contaba Javi, ¿no? Al final, la vida auténtica, no sé qué. ¿Qué se vende de la marca de Lavapiés? Se vende la forma de vida de Lavapiés, que es precisamente que es un barrio que ha tenido muchísima organización social, muchos centros sociales, ocupados, no ocupados, muchísimo activismo, muchas pintadas, mucha rebeldía, y luego tiene la famosa multiculturalidad. Entonces, esto se vende como marca también de una manera muy perversa, como decía antes con el plan de rehabilitación, porque se dice, primero se criminaliza el barrio, que es algo que nos suena, ¿no?, que le está pasando a Vallecas, que le está pasando a Tetuán. Entonces se criminaliza el barrio y se criminaliza, por supuesto, a una determinada población de ese barrio. Cuanto más oscura, más criminalizable. Se habla de... Entonces se pone en marcha un plan de seguridad, que se pone en marcha en el 2012, creo recordar, con la contradicción de que es uno de los distritos, el centro en general, que tiene menos criminalidad de todo Madrid, aparte de Madrid es una de las ciudades con menos criminalidad de Europa, pero sin embargo deciden llenarlo de cámaras, ¿no? Deciden que eso es un barrio súper peligroso. No sé si recordaréis los más mayores, pero hay uno a finales de los 90 y principios de los años 20, era como, bueno, ¿no? Hasta mi madre decía, oye, ten cuidado que te va a pasar algo y tal, ¿no? Era como una cosa que si andabas por ahí te iban a cortar el pescuezo. Bueno, entonces una vez que hace, es curioso porque de las primeras poblaciones que van a expulsar, por supuesto, las más vulnerables, por supuesto, la gente que proviene de otros países, ¿no? Esa es las primeras personas que se van a ir de Lavapiés, porque no pueden acceder a los precios a los que se está poniendo la vivienda. Entonces, bueno, venta de la marca, ¿no? Y cómo se transforma esa marca, ¿no? Esa multiculturalidad se transforma de repente en oferta de, sobre todo, un circuito artístico, que hay una inversión también ahí, una inversión para convertir, ¿no?, el barrio en ese itinerario que va a ver lo auténtico y la gente no sé qué, pero también una serie de museos, ¿no?, que tienen que servir de atractores a personas que sí que vayan a ver a gente así más o menos exótica, más o menos fea, pero que también vayan a ver cosas más bonitas en los museos. Por supuesto, incremento de alojamientos turísticos. No me enrollo con las cifras porque ya ha dicho bastante Javi, pero bueno,
además de los Airbnb, ¿no? Que es lo que más se está extendiendo ahora, también porque conecta, ¿no? O al principio conectó con esa precariedad de las personas que nos tocan las políticas austericidas, no llegas a fin de mes, tienes algo que alquilar, pues alquilas lo que sea, te quedas tú a dormir en el baño, alquilas el salón, o sea, es que conecta con un tipo de economía, ¿no? Que es la que estamos sufriendo, pero bueno, aparte de eso hay inversión o hay multiplicación de todo tipo de alojamientos turísticos, no solamente los que se ofrecen como viviendas de uso turístico. En concreto, en centro, en el último año va a haber más de 1000 nuevas plazas de hoteles porque se han dado licencias a entre 15 y 20 nuevos hoteles, hablo de hoteles, ¿vale? O sea, me parece que el lobby hostelero es fundamental en este proceso de turistización, no solo los apartamentos Airbnb. Esto haría más de 1000 plazas en centro. En lo que rodea centro son plazas más de alto nivel, ¿no? O sea, de hoteles como de 3-4 estrellas, lo que se vende como auténtico lavapiés es más cutrerío y entonces ahí lo que se pone de moda es el low cost. Vale, esto hace que, vamos a ver, el crecimiento de... Bueno, los Airbnb, ya lo ha contado Javi, pero bueno, yo lo que tengo, no os queremos dar un baile contradictorio de cifras, pero bueno, de las 8000 muchísimas ofertas de Airbnb que hay en la ciudad, el 50%, un poquito más incluso, se dan en centro, ¿no? Entonces habría que decir, para contrarrestar, ¿no?, a esta idea de que es economía colaborativa, que esa economía colaborativa es el menor porcentaje de casos. Es decir, que en datos de La Vanguardia, de Madrid, lo que te dicen es que el 20% de los propietarios tiene el 50% de la oferta de los alojamientos turísticos y el 10% de los propietarios de las viviendas turísticas, voy a hablar con propiedad, acapara el 50% de los ingresos. Es decir, que esto desmonta bastante lo de que ahora mismo en centro, si específico en centro, esto forme parte sobre todo de la economía colaborativa. Es más, ¿no?, el lugar de inversión de grandes propietarios y empresas que se dedican a esto. ¿Ya? Queda mucho. Bueno, completando lo que decía Javi de Raquel, que fue una cosa muy curiosa, la Raquel esta para es Claudia, lo que tiene detrás, bueno, es un perfil que hay en Airbnb que se llama Friendly Rentas Madrid, y lo que tiene detrás es la mayor cadena hostelera del mundo, que tiene este nombre inglés Wyndham Worldwide, y que tiene 8000 hoteles, lo digo porque es impresionante, 8000 hoteles bajo 15 marcas distintas en 153 países y 6 continentes, en total 500.000 de habitaciones. Esto es lo que llega a tu casa bajo el nombre de Raquel o Claudia, que tiene un pisito que ofertar porque no llega a fin de mes. Vale, entonces con respecto, esto hace por supuesto que se incrementen los precios de la vivienda en los términos que ha dicho Javi, que ha dicho cosas mucho más graves de las que yo tenía, que era un poco como el año pasado se dijo, ¿no?, del 2016 al 2017 había subido en toda la Comunidad de Madrid de 8% el precio del alquiler, ¿no? 15% 15% en Madrid, 18% en la Comunidad de Madrid y 17% en Lavapiés, pero bueno, ya Javi habla de términos de números bastante más dramáticos. Entonces, lo que hay aquí es una expulsión de la población directa, porque el 70% de la gente que está viviendo en Lavapiés es rentista, es inquilina. Entonces, todas estas personas van a tener que irse. La expulsión se da de dos maneras. La grave, que es la de renta, no te llega ya para pagar esos alquileres, y la de forma de vida. Es decir, el resto del porcentaje, que sí que son propietarios, hipotecados o no, van a poder resistir, pero lo que les rodea es una economía absolutamente volcada para intereses otros. ¿Qué tipo de economía? Lo digo también para contrarrestar el discurso de la industria turística como esa industria que nos va a salvar de la crisis, nos va a dar trabajo, vamos a ir todos súper felices y tal y cual. Bueno, la economía es en las empresas que la producen, son grandes empresas, corporaciones, cada vez hay más franquicias. Es algo que cuando el barrio se empieza a gentrificar, todos observaréis. Si ahora vas a Puente de Vallecas ya también vas viendo, ¿no?, qué cadenas, qué franquicias van llegando. Por lo tanto, el beneficio para la economía local, de cooperativas o de producción tal, cero. Lo que viene son grandes corporaciones internacionales que son las que se llevan un poco como todo el percal. ¿Qué es lo que se oferta? Pues fundamentalmente, como ya sabéis, pues entretenimiento, hostelería y supuesta cultura en muchísimos formatos, ¿no? Pues de juegos de rol, tal, pues cosas muy divertidas, pero que a la gente que vive ahí pues no les sirven de mucho, y lo que necesita es tener un espacio infantil para ir a los críos, tiene que tener un centro de salud, tiene que tener espacios mayores, todo eso se ve
sustituido por la oferta tal. ¿Qué hace esto? Incrementa los precios. Porque el bar de toda la vida, aunque sea muy auténtico, pues ya no quedan muchos. Porque ahora los desayunos que eran de 2 euros, tu cafetito, tu tostadita, pues ahora valen 4, porque van con tu zumito, con tu tarta de zanahoria, en fin. Eso encarece los precios y te deja como sin lugares en los que satisfacer tus necesidades de consumo, que también las tienes. Otra vía de capitalizar o de privatizar, ¿no?, lo que es de todos para los que en este caso vienen de paso, son las calles y las plazas. O sea, ya no solo es que no tengas dotaciones sociales, es que en estos momentos, dotaciones públicas, sino que en estos momentos la propia calle que está en la terraza, las propias plazas, ¿no?, que son lugares de socialización, que son lugares de juego, de encuentro y de organización también, pues no se convierten absolutamente en inhabitables, ¿no? Entonces, una puntualización, porque de verdad creo que tenemos que romper entre todas el discurso de que la industria turística trae riqueza. La gente que más ha aportado sobre esto, además de la gente de Barcelona, es la gente de Baleares, que lleva mucho tiempo siguiendo el proceso. Para ello está Clarinete, y han escrito un montón de libros. Os recomiendo los de Alba Sud, que os podéis descargar en PDF gratuito de Internet, que en general, vamos, que la población se empobrece, porque como sabéis, el trabajo de la industria turística, desde las limpiadoras de los Airbnb, las limpiadoras de los hoteles, las personas que trabajan en los bares, en los comercios de las franquicias, etcétera, etcétera, es el trabajo más precarizado, porque tienen mayores tasas de temporalidad, porque tienen sueldos más bajos, porque tienen contratos parciales y como también ha hecho popular, ¿no?, la batalla de las Kellys, de las camareras de piso, se trabaja en unas condiciones de desgaste físico, de vulnerabilidad, de falta de derechos y también de represión a cualquier tipo de iniciativa organizativa muy fuerte. Entonces, bueno, hasta aquí un poco el diagnóstico con el que nos organizamos. Y aquí me va a matar Pedro. Así que, bueno, lo que hacemos son, al primer tiempo hicimos muchas manifestaciones y tal para agregar a gente y tal. Tuvo un efecto mediático muy grande porque meterse con el turismo duele y entonces enseguida salimos en los medios. Hicimos, yo que sé, mani por los derechos de los turistas, el destierro de la vecina, pues espacios que nos permitieron visibilizar el problema, agregar a gente y salir en los medios, ¿vale? Ahora estamos más por la apuesta de organizarnos con otros barrios. Y aquí digo ya 4 cosas que termino. Vale, para nosotros la cuestión de local del barrio, aunque es donde te organizas, porque conoces los problemas, también porque conoces a la gente y es como más fácil, es una escala que se queda muy corta y en la que vamos a tener muy poca capacidad de incidencia. Porque lo que está pasando en nuestras ciudades no es tanto el turismo como que la economía del país, ¿no?, está absolutamente especializada, o sea, la provincia de España está especializada en inversión inmobiliaria, ya sea en la forma que estamos contando turística o en grandes planos urbanísticos de oficinas de sedes internacionales como puede ser la operación Chamartín. Entonces, aunque los vivamos en declinaciones distintas del problema, quizá pues en Vallecas ahora tienen unas jornadas, ¿no?, en las que el primer día hablaron de los narcopisos, en Tetuán también, en Carabanchel ahora nos contará, ¿no?, la compañera Luisa. De alguna manera todos parten del mismo problema, que es un modelo de ciudad que pone todos los recursos sociales, públicos, humanos, ¿no?, las riquezas materiales, pero también las formas de vida, en función, ¿no?, o para beneficio de algunos grandes grupos internacionales, para las oligarquías financieras de toda la vida y los poderes fácticos de la ciudad. Entonces, para atacar, digamos, a esos enemigos comunes, esta vuelta a organizarnos en el barrio, ¿no?, que ahora pues, en las Malis se habla de nuestros barrios, recuperar nuestros barrios, tal y cual, con la ambivalencia que tiene eso, que también podríamos entrar en el debate, ¿no?, de qué es lo nuestro, ya que lo incluimos en lo nuestro, pues aprovechar, ¿no?, que hay este resurgimiento para ver de qué manera nos podemos como interconectar para, no sé cómo, porque ahí habría que ver qué hacemos, creamos espacios comunes, cómo intercambiar como este, para saber qué es lo que está pasando en cada barrio, podríamos tener una agenda de demandas compartidas, podríamos hacer acciones conjuntas, como por ejemplo la MANI que se propone para el 12 de mayo, y ahí hacer más fuerte, ¿no?, las cosas que pedimos y darles mayor vuelo. En fin, para nosotros ahora el problema es eso, cómo organizarnos, cómo conocer qué está pasando en nuestros barrios, cómo se están organizando y hacer juntos como un salto de escala que nos permita como salir, ¿no?, como del pan nuestro de cada día, justamente para dejar de tener solo pan y tener como bocadillos más sustanciales. Y a lo último, las propuestas que lanzo ya, que para hablarlas luego, son 2 concretas. Una es que nosotros hicimos una propuesta de moratoria antes de que el Ayuntamiento sacara la suya, y ahí va incluido un plan, bueno,
que el cambio del plan especial del plan general de la ciudad incluyera como un proceso en el que participara toda la ciudad. Y se nos ocurría que quizá una manera de organizarnos entre los barrios sería pensar una agenda conjunta, una especie de cuaderno de condolencias, no sé, como algo que nos sirva para hablar juntos de qué puntos, ¿no? Como los 5 puntos de la PA, podríamos pelear juntos entre varios barrios de Madrid. Y luego otra cosa que nos ha ocurrido, esto está como muy incipiente, ¿vale? Entonces para mí, para ver si os sugiere o parece que es algo que serviría o no, es el tema del autobús, que hemos pensado sacar un autobús como el de Hazte Oír, que no sé si recordaréis, que es de las penes, los penes, las curvas, tal cual, que le preocupa mucho a la derecha, entonces a nosotros no nos preocupa tanto tal, los órganos sexuales nos preocupa mucho más que vendan nuestros recursos y sería como un autobús que hiciera los recorridos en los diferentes distritos, en los diferentes barrios y por ahí, bueno, ver qué hacemos, ¿no? Pues propiciar espacios de charla, de visualización de los problemas de cada barrio, de ver lo que piensa la gente, y aquí lo dejo. En primer momento vamos a hablar primero, la Asamblea de Vivienda surgió de la plataforma afectada por hipoteca, cuando nos vimos en el 2009, 2008, por ahí, comenzó la problemática de los hipotecados, ¿no? De las hipotecas y la sobretasación de la vivienda, que fue uno de los problemas más grandes que ha ocurrido, de que se incrementó una burbuja inmobiliaria. Y de ahí los grandes problemas fueron que cuando uno se veía cuando nos veíamos todos con unos pisos que habían costado una burrada de dinero, 200.000 euros, 300.000 euros, luego después esos pisos, ese valor no era el valor real de la vivienda, sino una sobretasación, y llegó con esto que comienza la crisis. Comienza y se cae yo diría que el ladrillo, ¿no? Se cae el ladrillo y comienzan a fallar lo que son los puestos de trabajo para todos, en todos los barrios. O sea, pero generalmente hay barrios que han sido más castigados. Tenemos Carabanchel, Vallecas y Villaverde. Han sido unos barrios que son unos barrios obreros súper castigados, dejados de la mano del Cristo que lo podía enviar, o del gobierno de turno, de los gobiernos de turno, que nunca se han preocupado que esos barrios había quedado otra salida, que no era que tener una sola clase obrera sin ninguna opción, aunque en el momento que perdiera su puesto de trabajo se queda sin vivienda. Bueno, ahí comienza el primer problema, pero el problema sigue y ha seguido. Pero sí seguimos diciendo que basta ya con tantos engaños, basta ya con tanta mentira, y que por una vez por todas que se pongan las cartas sobre la mesa y se diga la verdad, ¿no? Entonces comenzamos desde ahí a proponer una serie de propuestas que mandábamos al gobierno, una serie de legislaciones que se seguían pidiendo que se cambie la ley hipotecaria, que no ha sido cambiada, que en todo momento que hemos presentado un proyecto de ley ha sido vetado, y no han dejado como si nada. O sea, no le importan porque no le importa la población, no le importa a la gente que se mueran, no le importa los que se queden sin vivienda y se queden para toda la vida ya hecho polvo, con una deuda de por vida, donde hay 2 artículos dentro de la Constitución que dice que solamente hay uno que si se hubiese aplicado en el momento que se hace el préstamo hipotecario, se basaría en que se gravaba el bien y no todos los bienes habido y por haber, que hay el 105 que grava el bien y el 140 que grava los bienes habido y por haber. ¿Qué pasa? Que como eso le era más rentable a la banca, se avalaron con ese 140, que es el que ha llevado a la ruina a toda España, ¿no? Y a todo lo que hemos estado afectados. Después de esa afectación se ha luchado porque se consiga dación en pago, hemos luchado por dación en pago, por quita, por reestructuración, por todo, pero no una ley que diga vamos a hacer una ley formal, vamos a legislar los legisladores, una ley que proteja al consumidor, que es donde no tenemos la protección de ley. Pero nosotros decimos en la calle y vamos a seguir diciendo que sí hay forma y manera de cómo arreglar la situación, que no la quieren ver los que están ahí. Pero para eso somos nosotros, la población,
lo que en todo momento vamos a seguir en la lucha y creo que con esto se va, algún día veremos si habrá una luz para esto, ¿no? Sigue el problema, vienen entonces, no te damos las quitas, te vamos a dar un alquiler social y la dación en pago. Claro, sí, me ha hecho un favor porque me ha quitado una deuda, pero te he dado mi vivienda y tú no me has dado nada, me está dando un alquiler social. Ya el compañero ha dicho que los alquileres sociales que se daban anteriormente estaban supuestos a 5 años. Como la banca vio un momento de cómo elaborar un tipo de atraco a mano armada, cogieron y dijeron, no, 5 años no, nosotros le vamos a dar 3 años. ¿Qué pasa con toda la población que se ha metido en el alquiler social? Ahora tenemos tiempo de caducidad. ¿Qué son los tiempos de caducidad? Llega a los 3 años y ya te están mandando una carta diciéndote que a los 3 años, usted el día tal debe de abandonar la vivienda. Pero la situación económica de esa persona o de todas esas personas no ha cambiado. Tú me dirás que con unos trabajos precarios y con el cambio de la ley laboral que tenemos en los momentos que el patrón puede despedir al trabajador en el momento que le dé la gana, te quedas sin ese dinero de trabajo, con la subida de alquiler que tenemos en los momentos, porque ya los compañeros lo dijeron, ya méteme en la subida de alquiler, ya es como volver a repetir lo que ya ellos han dicho, que está totalmente prohibido para una persona ahora mismo acceder a un alquiler privado. O sea, una persona que gane 700 euros o 720 euros y vaya a buscar un piso en Carabanchel, que supuestamente Carabanchel era uno de los barrios más baratos, te encuentra que tiene que pagar 550 euros por un alquiler de piso. Entonces, si gana 750 euros y va a pagar 550, hay que preguntarle a lo que dicen las cuentas y que ahorran y que mandan a ahorrar, cómo va a ahorrar o cómo vas a comer a esa persona que gana esa cantidad de dinero. Yo lo veo, desde el punto de vista que yo lo veo, no sé cómo lo ven ustedes, que es imposible. Por más que quiera ahorrar, por más que quiera hacer, no lo puede hacer. Eso desde esa parte. ¿Qué pasa entonces con los alquileres sociales? Que sí, hay bastante. Esos son de la parte privada. ¿Qué hicieron los grandes tenedores de vivienda? Dijeron, bueno, los grandes bancos, vamos a darle alquiler social a todos. Porque claro, ellos tenían lo que ellos iban a sacar de la manga. Ahí están los fondos buitres que han hablado los compañeros. Tenemos los fondos buitres en la vivienda hipotecada. Pero también tenemos los fondos buitres en la vivienda del Estado, en la que supuestamente deben de paliar, o sea, debería de ser el Estado que ayude a resolver el problema de vivienda, que no incentive tanto lo que es la compra de vivienda, sino los alquileres de vivienda como tienen la mayoría de los países europeos, que en vez de incentivar la compra de vivienda, lo que hacen es que incentivan el alquiler. En España se incentiva la compra de vivienda, no el alquiler. Los pisos que pasaron de los grandes tenedores de las hipotecas, en su mayoría unos cuantos que están chapados, en la forma de coger y cerrar y chaparlo. Además que estos grandes tenedores de piso son libres de pagar el impuesto de IBI, que es el impuesto que se le grava a todas las personas normales. A ellos, como no son normales, sino son subnormales para la vida, a ellos no pagan IBI. Pero sí, yo tengo que pagar el IBI, pero ellos no pagan IBI de esa vivienda que ellos han obtenido, vivienda de una forma fraudulenta, porque no les corresponde. O sea, según el certamen europeo, ha dicho que España es uno de los países que incumple todas las normativas en vivienda y en servicios sociales. Pero el gobierno, en su recuento que le da hace poco a España, llevó a España diciendo que lo que nosotros estamos diciendo es mentira. O sea, lo que la población está diciendo en España y los movimientos sociales estamos diciendo, dice, eso es mentira. Nosotros tenemos servicios sociales, nosotros damos esto, nosotros damos esto. Bueno, no tanto que anoche a mí me dio hasta escalofrío lo que dijo, después que pasaron una parte de la manifestación de ayer, que ayer teníamos la manifestación de las 5 de La Paz, pasaron un documental diciendo que ellos en esta semana el gobierno va a dar el planteamiento de una millonada de pisos. O sea, habla de cantidades bastante grandes. Dicen que no hay vivienda. Ya el compañero lo ha dicho, es mentira.
hay vivienda, hay mucha vivienda vacía, hay vivienda chapada por los bancos, hay vivienda chapada por el mismo gobierno, que fueron los que se vendieron al fondo buitre, y que esta gente se han ido de rosita y no han sido capaces de condenar a esta persona, no condenar a la cárcel, no, condenarlos a sacarlos a ellos de su vivienda y darle esa vivienda a otra persona, porque lo que han hecho es una crueldad. Toda esa vivienda de los fondos que compró Lazaret, esa era la vivienda que se destinaron al fondo del Estado, o sea, la vivienda pública que toda la población, según la ley, tiene derecho a una vivienda digna. Entonces, toda esa vivienda digna ya no existen, esas viviendas están todas chapadas. Ahí entonces ha surgido lo que nosotros decimos y vamos a seguir diciendo en la calle. Nosotros, una vivienda que esté chapada y que esté vacía, pues si vamos a recuperar la vivienda, vamos a meternos en la recuperación. Entonces aquí entra otro problema. Nos metemos en un problema en conflicto con la población, porque hay personas que dicen, no todo, porque eso sí es otra cosa que yo creo que debemos de agruparnos, todas las instituciones, los movimientos sociales, para hacer una sola voz y un solo voto, porque si no es así, yo creo que no vamos a poder llegar a ningún camino. Porque habemos personas que creemos que porque una persona que compra una vivienda es un usurpador o es un ladrón. Y dice el otro, no, pero es que yo estoy pagando mi casa como la pagué toda la vida. Y ¿por qué se tiene que venir a vivir gratis? Hay que ver qué cosas surgen para uno irse a meter en una vivienda de recuperación. Ahora bien, hay dos tipos de recuperación, que nosotros como movimiento social tampoco estamos de acuerdo con que se haga vandalismo en la vivienda recuperada. Nosotros somos partidarios a que aquellas personas que cometan esos vandalismos de la vivienda recuperada, eso no lo apoyamos. Pero sí apoyamos una recuperación digna de la vivienda, de cuando uno no tiene dónde vivir. Si yo no tengo dónde vivir, yo tengo que buscar dónde vivir. Yo no me voy a quedar en la calle, y más si está ahí, pues la abro y ya está, y me entro. Ahora, una cosa es negociar y otra cosa es recuperar una vivienda con fines de que uno esa vivienda la cuide como si fuera una vivienda que uno haya comprado o que la haya tenido por la vía lo mejor o lo peor posible. Entonces, bien, dentro de la riqueza que se han formado, toda esta gente que se han hecho súper ricos, que han sido bancas, que han sido, la banca ha sido recuperada con el dinero de todos y de todas, ese dinero que hemos pagado se ha perdido en el camino, pero no hemos quedado sin vivienda. Entonces, digo yo, si ustedes son los que tienen la vivienda, si ustedes son los que ya tienen la vivienda, ¿por qué tenemos que tener una deuda de por vida? ¿Por qué tenemos que tener una deuda de por vida? Si ya tienen la vivienda, pues ya déjenme de tener una deuda de por vida y que yo vuelva a hacer una vida normal como un ciudadano normal y corriente. Pues esto no ocurre. Entonces, siguen los problemas de la vivienda, siguen diciendo que no hay desahucio, es mentira, hay desahucio, a cada 7 minutos se ocurre un desahucio en cada comunidad autónoma, no solamente Madrid. Sí que Madrid ha sido también bien castigada, pero todas las comunidades autónomas sufren desahucio por minuto, no por hora, no por minuto. Pero no se dan las cuantías, los juzgados no dan las cuantías porque no les conviene al gobierno decir que hay una cosa que nosotros decimos que hay y ellos dicen que no hay. Cuando se saca en un medio de comunicación que se saca para criminalizar, por ejemplo, dice, todos los de la paz, que son un grupo de vagos que no quieren trabajar, todos lo ocupan, no quieren trabajar, y como no quieren trabajar, yo les pregunto, bueno, pues si no quieren trabajar, entonces pues dennos los trabajos, ¿no? Para poder trabajar. Dicen, no, que no quieren trabajar, lo que quieren estar en la calle protestando. No sé yo, si protestar es uno decir, mire usted lo está haciendo mal, usted lo está haciendo muy mal, no mal, muy mal. Las viviendas que son destinadas para el pueblo deben de ser para el pueblo, no deben de ser para los grandes tenedores. Son como las empresas. Las empresas, ¿quiénes hacen? Hablan del sector turístico, pero ¿a quiénes hacen rico los turistas? Hacen rico no al trabajador, hacen rico al empresario. ¿Y a quiénes le han dado las adjudicaciones de el entramado social que hay elaborado entre los
los grandes millonarios. Entonces, esos son los ricos. ¿Qué ha pasado con la crisis? Que la crisis ha hecho más ricos a lo que más riqueza a los más ricos y más pobres a los más pobres. Y cada día estamos más sumergidos en una economía muy sumergida, muy devastadora, donde hoy por hoy la población pobre, es penoso uno escuchar en los medios de comunicación cuando dicen que aquel señor se ha llevado de la manga 70, 80, 90, 100 mil millones de euros y lo ha llevado a un paraíso fiscal. Es una pena. Es una pena donde hay una población que se muere de hambre, donde hay unos estudios que dicen que los niños pasan hambre si no van al colegio, donde hay personas que no comienzan ni el fin de mes, donde hay casas que no hay ni una renta básica, donde hay casas que no tienen ni siquiera luz, donde hay casas que no tienen agua, donde hay casas que no pueden gastar calefacción. Entonces, señores, aquí está todo que somos nosotros los que tenemos que defender. Somos nosotros los que tenemos que llevar esta batalla hasta el final, porque ellos no nos van a salvar a nosotros nos van a salvar, y yo creo que la única salvación es que todos nos unamos, una sola manifestación, no una por separado, sino una sola manifestación. Vale. Bueno, perdonadme, es que venían mis hijos y se casaron ayer y salí a saludar a sus mamacita. Bueno, muchas gracias Luisa y perdón que no haya escuchado la última parte, pero bueno, así por esta situación familiar. Bueno, pues vamos a dar comienzo al coloquio. Levantar la mano a todas las personas que queráis intervenir, así nos hacemos una idea de cuántas personas hay con interés para repartir tiempos. Una persona, voy a ir apuntando. A ver, Rafa Ofelo. Perdón, ¿qué significa? ¿Quieres hablar? ¿Quieres preguntar algo? No sé, ¿qué significa lo que acabas de preguntar, de decir? Que quieren levantar la mano. Lo que quieran, preguntar algo o hacer algún comentario sobre lo que se ha hablado. No, claro. No, Pensé que era otra cosa. Vale, no. A ver, hay una persona ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Más? ¿Van 3 personas? ¿Alguien más va a tener? 4. Bueno, pues si queréis empezamos con nuestras 4 preguntas. Y bueno, yo entiendo que los 15 minutos siempre son limitados, pero vamos, ahora en el coloquio podéis tener la oportunidad de decir alguna cosa más que se os haya quedado en el tintero. Felo. Hola, ¿qué tal? Soy Felo de la nueva comunidad canaria de Carabanchel, bueno, también de otra asociación, pero no me acuerdo el nombre ahora. Y bueno, en primer lugar quería actualizarles un dato, y es que en Carabanchel Alto el metro cuadrado de alquiler está ya en 120 euros el metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Un piso de 2 dormitorios ya se está alquilando en 600 euros y se alquila. Y un apartamento se está moviendo entre 450 a 500 euros el metro cuadrado. Y esto se lo comento más que nada, los datos que tengo no son de que haya hecho una estadística. Por mi profesión me dedico al tema de la arquitectura, entonces tengo muchos microclientes. Digo mucho, ojalá fuera mucho, pero no, tengo clientes. Tengo microclientes que lo que están haciendo es precisamente poniendo en valor antiguas viviendas del barrio en concreto. Por otra parte, también está el otro microcliente que está convirtiéndose en medio cliente a base de comprar locales comerciales de plantas bajas y haciendo exactamente lo mismo, transformándolo en vivienda. Es un negocio muy lucrativo. Y con respecto al fenómeno que dices de la afección que tenemos con respecto a la gentrificación del centro, tienes toda la razón. O sea, Carabanchel Alto, por el hecho de contar con el metro, está dentro de la red Topo, que es esa red que se crea en los distritos o en los barrios muy grandes cuando la gente no va ocupando el distrito desde el centro hacia afuera, comiendo calle a calle,
sino que va comiéndolo parada metro a parada de metro, ¿no? Eso algunos le llamamos topo, porque van apareciendo en un agujero y donde aparece el agujero es donde está la gente. Aquí Carabanchel Alto se está convirtiendo, y es una cosa muy paradigmática, se está convirtiendo en un barrio de estudiantes. ¿Por qué? Porque han echado a los estudiantes de los barrios del centro, más allá, del centro de la M30, y están viniéndose para acá. Alquilan una habitación o un piso alquilado por dos y ya pueden pagarse los 600 euros porque cada uno paga 300. Esto es así, esto funciona así. Sin embargo, yo voy a decir ahora una burrada, no me entiendan mal. Es decir, bienvenido sea este fenómeno. No lo digo en el buen sentido, lo digo en el sentido de que llevamos ya 2 planes de urbanismo anteriores, en los cuales no han sido capaces de asumir dentro de esos planes una, vamos a llamarle así, una capacidad verdaderamente resolutoria del problema de estos barrios, que al final no dejan de ser barrios de 250.000 personas, que al final no son barrios, son muchos barrios, todos unidos, que al final son zonas de inserción, zonas de regularización, nuevos núcleos, pero que ahora mismo se han convertido, la mayoría de los pisos que tenemos ahora mismo antiguos, son pisos que ya no tienen un propietario original, ya no tienen al propietario que vivía, sí, pues nos queda una gran masa de habitantes de 80 a 90 años en este distrito, somos muy longevos, pero que al final tiene un problema, y al final es, ¿qué haces con un distrito convertido en una masa de micropropietarios, vamos a llamarle multipropietarios, donde no hay una manera clara por parte de la administración de resolver el problema de la actualización de este tejido? Y al final se deja eso en manos del propietario. Y hasta ahora no ha habido una solución. Ahora resulta que empieza a haber una solución. ¡Ostras! El piso de mi abuelo, ya puedo cogerlo, que no lo quería para nada, y ahora resulta que lo arreglo, lo pongo bien, si soy bueno lo actualizo según las necesidades energéticas, y ahora lo pongo y lo actualizo bien, resulta que se lo puedo alquilar a alguien. ¿Por qué me vas a decir ahora mismo que yo no puedo hacer eso? Pero si la administración no me ha dado soluciones, si además arreglo el piso, porque el edificio sigue siendo una porquería, mis vecinos siguen siendo unos, vamos a dejarlo así, y las calles siguen siendo pues estercoleros o aparcamientos de coches, porque no es más que eso en realidad, ¿no? Entonces, entiéndanme, necesitamos este revulsivo en un distrito como Carabanchel, porque si no, no hay una manera de que la administración meta ese revulsivo por su cuenta y anime a esa multitud de propietarios a mejorar su propio entorno. Gracias. Fernando, ya que estás al lado. Hola, me llamo Fernando. Si yo le preguntar a Javi, ¿qué soluciones plantean ellos para acabar con todo esto? Ya sabemos que las soluciones son siempre administrativas, de leyes, de partidos políticos, pero viendo el berenjenal que hay de los partidos políticos y guerras y líos y ya sabemos casi elecciones, yo veo un futuro muy muy malo para todo esto. Pero vamos, en general, medio ambiente, urbanismo, vivienda, esto va al caos. O sea, ahora mismo estamos más preocupados de Cataluña, ya no es Grecia ni es Venezuela, ahora es Cataluña. Entonces, necesitamos soluciones y rápidas, porque esto cada vez estamos peor, ¿no? Entonces, soluciones que podemos tener dentro de los barrios, extenderlas a más barrios. Yo tengo amigos de Usera, amigos de Villaverde, y hablamos de lo mismo. Ya con lo que has dicho de Usera, se van a quedar alucinados cuando me pase el enlace. O sea, pero es que lo están sufriendo allí. Entonces, soluciones. A ver qué podemos plantear en estos foros, ¿vale? Gracias. Por allí había otra palabra. Yo darle las gracias primero por estar hoy aquí. Me apena mucho que tengáis escasos minutos para explicar, porque al final y al cabo son encuentros creo que bastante productivos, que es donde se puede hacer un poco una labor un poco de divulgación, de intercambio de expresiones, de experiencias, etcétera, y que nos veamos de uvas a peras. Entonces, yo quisiera, porque Javi creo que dio una pequeña pincelada ahí sobre el tema de los cambios regulatorios que está habiendo. Yo creo que esos cambios no vienen recientemente produciéndose, sino que vienen desde bastantes años. Ya vienen desde el 95 con la despenalización de la usura,
que eso es lo que estamos sufriendo hoy en día. Ahora estamos viendo cómo la regulación está cayendo con todo el peso, no solamente a quien cometía anteriormente una falta administrativa o una falta leve penal por recuperar una vivienda. Ya no solamente eso, ya hoy en día por expresarse también te meten en la trena. Pero bueno, el caso es que viene produciéndose desde largo. Esto viene un plan más que preparado para llevar a cabo. Yo creo que bien lo habéis expresado también en el medio, en el Salto. Leí recientemente un artículo del periódico sobre la problemática de la degradación que hay, por ejemplo, en Monteigueldo, en Puente Vallecas. Eso se está trasladando no solamente a ese barrio, se está trasladando a un mogollón de barrios de toda Madrid, no solamente a Puente Vallecas. En Villaverde, en Carabanchel, en Tetuán, en San Blas, etcétera, etcétera, un mogollón de barrios y de zonas. Eso es lo que responde a un plan, a una respuesta más que preparada para conseguir un fin. El fin y al cabo es hacerse que con ese trozo de tarta para poder seguir jugando a esta ruleta del casino que no para, que parece que tiene un pequeño, parece que se paraliza o que termina, pero no, es un pequeño respiro para tomar aire y volver a impulsarse. Yo quisiera también un poco responder a lo que decía Fernando sobre qué soluciones hay. Las soluciones tampoco hay que buscarlas arriba, eso responde a una forma pedagógica que han tenido desde antaño de los de arriba van a solucionar los problemas de abajo. No. Los de arriba están porque nosotros lo hemos puesto. Eso para empezar. Y nosotros tenemos la solución. Por poner un ejemplo, hace escasas dos semanas, no, digo, menos, 10 días, había un desahucio en 2 calles más acá. En la calle Telegrafía, si no mal recuerdo. Yo creo que del barrio, perdonadme, pero del barrio de Carabanchel Alto era el único que había. Era el único. Yo creo que está en nuestro poder el poder despenalizar, el poder descriminalizar, desestigmatizar a la gente que recupera una vivienda. Porque la gente ya no es solamente que no tenga dónde irse, es que le estamos condenando a la más absoluta marginalidad. Ya ni siquiera entre iguales podemos defendernos. Ya, si no nos valemos de estos lazos vecinales, es que no sé a dónde vamos a ir. Que vale, que está muy bien este encuentro y demás, pero nosotros debemos apoyarnos entre nosotros. Si no, esto no tiene ninguna solución. Vemos que aquí nos peleamos, vemos que las administraciones no están haciendo nada, absolutamente nada. Aquí lo que están haciendo es seguir con la misma línea continuista, sin ir más lejos. Aquí, en esta misma avenida, había una cochera de la NT. Aquí lo que responde ese plan es al plan más que manido de nacionalizar pérdidas y privatizar beneficios. Privatizamos, nacionalizamos. Sí, voy terminando. Nacionalizamos las pérdidas que supone recuperar, resanear un terreno, una superficie, y privatizamos los beneficios. Es decir, cogemos, vendemos, porque eso está calificado para poder urbanizar, para seguir otra vez la misma rutina del casino y poder seguir especulando. Y mientras nos preguntamos que por qué nos echan, nos expulsan, sigue aumentando el precio de la vivienda. Yo creo que aquí hay demasiada ya connivencia. Vemos que las asociaciones de vecinos se reúnen con comisarios antiocupa de todo Madrid para enlazar, para poder estrechar vínculos, poder trabajar conjuntamente para según qué mafias de la ocupación. Y la ocupación, a mí, sinceramente, yo no lo veo tal problema,
lo puedo entender que haya en ciertas zonas algunos problemas de ocupación, pero no por ocupación, sino porque efectivamente se dedican al menudeo, al narcotráfico. Sí, eso yo lo puedo entender en San Cristóbal, en algún otro punto, pero no es una extensión y no podemos criminalizar a la gente por recuperar y que son todos narcopisos, ni muchísimo menos. Y es más, y en algunos seguro que son más que intencionados para degradar esa zona. Yo creo que debemos de poner ya las cosas a su nombre y saber con quién debemos de hacerle el juego y con quién no. Simplemente, gracias. Por aquí, Alberto. Es una pregunta para Javier o Marisa. Creo que podrían responderla. Hay otras ciudades donde yo sé que se están tomando algunas medidas, reglamentaciones, entre ellas San Francisco, precisamente donde nació Airbnb. Si pudierais vosotros relatar o escribir un poco lo que sepáis y incorporar, tal vez si tenéis algunas propuestas propias, adelante. Gracias. ¿Alguien más tiene interés en decir algo o preguntar algo? Pedro. ¿Y alguien más? Bueno, pues lo que hacemos es, venga, habláis vosotros dos y ya luego, pues, 5 minutos podéis completar lo que no hayáis podido decir en vuestra intervención inicial o responder o comentar lo que se haya surgido. Venga, Jesús. Bueno, yo creo que todo lo que aquí se ha dicho lo ha resumido un señor que se llama Rato, con una frase en esa comisión que se hizo en el Congreso diciendo que es el mercado, amigos. Entonces, es una descripción minuciosa, la que aquí se hace parcialmente minuciosa de lo que hay. Todo esto es el mercado, amigos. Perdón. Ahí atrás. Yo solo quería puntualizar una cosa que estaba escuchando de lo que están hablando, que dentro del discurso y de toda esta explicación que estamos dando de lo que es la gentrificación y la turificación, que lo básico de esto es que cuando hablamos de un piso que tenía mi padre, que lo voy a utilizar para alquilarlo, es que tenemos que cambiar el pensamiento de que una vivienda no tiene que ser para un negocio, una vivienda tiene que ser un bien social, como la luz, como el agua, las cosas básicas las tenemos que decir en el discurso y aclarar que no tenemos que permitir que eso sea un negocio, sino que son cosas básicas, necesarias y que tienen que estar en lo social. Bien, pues eso, 5 minutos para cada uno de los ponentes para que completar lo que queráis. ¿En el mismo orden o al revés? Venga, pues lo hacemos en el orden inverso si queréis. Bueno, sí, venga. Venga, pues desde aquí para acá. Lo vais pasando. Vale, bueno, lo primero, muchas cosas, a ver si lo puedo resumir. Lo primero, claro, esta idea de qué es el mercado. Sí, es el mercado una vez que has generado unas condiciones concretas. Esto es muy importante. No es el mercado, no es que no haya oferta, es que se ha legislado para que se llegue a esta situación. No es natural. Si es natural y es el mercado, lo tenemos que asumir. Cuando se ha legislado para generar esta situación, se puede revertir políticamente. Con otro tipo de legislación, la situación sería muy distinta. La PA no ha hecho más que proponer ILPs a nivel de comunidades autónomas, a nivel estatal. Ayer fue la manifestación por la ley de vivienda de la PA, que obviamente no la van a aprobar, pero ese tipo de política de vivienda revertiría la situación. La política de vivienda en este país es una política de vivienda, decía, sí, son muy antiguos. Obviamente aquí se ha regulado para generar la burbuja especulativa que principalmente creció entre 1995 hasta que reventó en 2007, se ha regulado para eso. Pero una vez que eso entra en crisis, estamos viendo cómo en el contexto de la crisis se ha vuelto a regular para volver a activar otro ciclo de especulación inmobiliaria en vez de decir, bueno, en un contexto de crisis vamos a apostar por otros sectores económicos. No, se vuelve a apostar y a legislar en favor de la legislación. Y es muy importante porque lo que estaba contando Luisa, o sea, tenemos los casos son, por ejemplo, el caso de Alicia, que es muy famoso, de Pau Usera, es una persona que se hipotecó por 240.000 euros en Usera. Perdió la vivienda. Gracias a la PA consiguió un alquiler social y ahora su vivienda la ha vendido Deutsche Bank a Blackstone, uno de los mayores fondos financieros del mundo, a través de su SOCIMI en España. ¿Por cuánto se la ha vendido? Por 45.000 euros. Están vendiendo los bancos estas viviendas en paquetes de 100 y 200 viviendas a fondos buitre por precios muy por debajo del mercado. Es decir, ella compró esa vivienda por 240.000 euros
se le han vendido a Blackstone, Deutsche Bank por 45.000 euros. Hay una diferencia brutal. ¿Sabes por qué no podemos comprar nosotros a esos precios? ¿Por qué? Porque bajaría el precio de la vivienda, ¿vale? Obviamente, y es su negocio, entonces por eso controlan la oferta. Por eso tanta vivienda vacía. Mínimo a la hora de legislar soluciones, pues uno, obviamente controlar los precios de los alquileres como se hace en otras ciudades, y dos, lo de la vivienda vacía. O sea, no puede ser que tú puedas tener vivienda vacía porque tenemos el caso, vale, del pequeño propietario que ha heredado la casa, etcétera, siguen siendo minoritarios. Entonces, eso es fundamental que lo entendamos. Que aquí cuando dicen, no, el pequeño propietario entra, no, son bancos y fondos buitres quienes, la Sareb, con fondos, con 49% de fondos públicos, quienes controlan la oferta de estos pisos vacíos. Algunas comunidades autónomas han propuesto que si una empresa tiene vacío más de un piso, más de 2 años, se le puede expropiar, ¿vale? Obviamente el gobierno ha recurrido todo esto y la semana pasada el Tribunal Constitucional dio la razón parcialmente a Navarra para decir si una empresa está especulando con vivienda, tiene un piso vacío más de 2 años, se le va a expropiar ese piso, ¿no? O sea, que son ese tipo de políticas se pueden hacer. Cuando tú dices, tienes ahí un piso ahí en Carabanchel, no lo quería para nada. Bueno, es que porque tú seas el propietario de ese piso, eso no te da derecho para poder tenerlo vacío, por ejemplo, ¿vale? O sea, dices, no lo quiero para nada, eso es especular, no lo quiero para nada hasta que el mercado genere una rentabilidad suficiente para que yo lo reforme y lo introduzca en el mercado. Pues es que eso no tiene que depender de la persona individual, tiene que ser de una política de vivienda donde la vivienda no se utilice para especular, se utilice para que sea habitada por las personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los discursos porque estamos viendo medios de comunicación, portales inmobiliarios, profesores de universidad, abogados diciendo el precio de la vivienda es que no hay casas para tanta gente. Mentira, eso es lo que genera en términos mentales que podamos aceptar y participar de la burbuja y eso lo tenemos que negar. O por otro lado hay una gran opacidad, también lo que decía Luis, hay opacidad aquí, no se sabe la subida de los precios de compraventa y de los alquileres. Las cifras que tenemos son de portales inmobiliarios como Idealistas. No hay censos. ¿Quiénes son los propietarios de la vivienda en este país? O sea, ¿qué está pasando? Hay una gran opacidad. No se quiere saber. No se quiere saber porque cuanto menos información haya al respecto, más posibilidades hay de que nos puedan estar engañando y se puedan estar generando burbujas. Y ahora, centrado en lo de... Volviendo un poco al tema de lo del turismo... Un minuto, vale. Pues volviendo al tema del turismo, bueno, lo de regular, ahora mismo hay 2 regulaciones, la de la Comunidad de Madrid, que básicamente es una regulación como no se ha visto en ningún sitio del mundo, porque normalmente las regulaciones que se están llevando a cabo son, son restrictivas de alguna manera. La regulación de la Comunidad de Madrid regula el servicio en sí, no los problemas de vivienda y no los problemas de turismo. Lo que quiere es que los pisos tengan agua caliente, calefacción y extintores. Es una regulación que significa una legalización masiva de la actividad y no ponerle frenos. Por otro lado, el ayuntamiento sí que va a intentar poner freno a eso. Eso están diciendo. Quieren regular y diferenciar entre los profesionales, que según el concejal de urbanismo los quieren eliminar, y dejar solo a estos precarios que lo hacen 90 días al año, o precarios o clases medias precarizadas. Lo que se ve es que dice una cosa el ayuntamiento, pero no lo lleva a cabo, porque Lavapiés Donde Vas ha señalado 203 viviendas, no sé cuántos edificios enteros solo en Lavapiés, que se están utilizando como pisos turísticos y que incumplen la normativa de la comunidad y del ayuntamiento. Y el ayuntamiento lleva más de 6 meses desde que Lavapiés Donde Vas hizo esa denuncia y no los están tramitando. El ayuntamiento no está haciendo nada. Dice que va a hacer, pero no está haciendo nada. Y el problema que estamos viendo tanto en la burbuja como con el turismo es que ya no se trata de regularlo para detenerlo. Hay que generar procesos para revertir estos procesos. No se trata de alquilar, de regular los precios de los alquileres. Hay que revertir los precios de los alquileres. No es controlarlos, es que tienen que bajar los precios de los alquileres, ¿vale? Con el turismo, 3/4 de lo mismo. En Barcelona empiezan a hablar de decrecimiento turístico. En Madrid, el Ayuntamiento de Madrid tiene una institución que es Madrid Destino, con más de 80 millones de euros en presupuesto para promocionar la ciudad de Madrid fuera de Madrid, ¿no? O sea, creciendo el número de turistas año tras año en Madrid, viendo los problemas, vemos que nos estamos convirtiendo en Barcelona, dedica esos recursos para apostar por otros sectores económicos, porque la turistización significa beneficios para unos actores económicos muy concretos, pero beneficios nefastos, o sea, impactos nefastos para la población. Apostar por dinamizar sectores económicos que no tengan esos impactos negativos sobre la población. Plantear otros modelos de ciudad. Bueno, y lo de San Francisco, rapidísimamente, el modelo de San Francisco es prohibir los pisos turísticos profesionales y dejar solo a particulares que lo hagan. ¿Qué ha significado eso? Que se han cerrado casi el 70% de pisos en San Francisco. ¿Qué significa eso? Que no se puede especular con vivienda
a través de Airbnb. Permite que algunas personas obtengan unos ingresos extras, etcétera, pero prohíbe la especulación. Es decir, con una regulación como la de San Francisco en Madrid, estamos hablando que se eliminaría el 95% del volumen total de Airbnb que hay en la ciudad de Madrid. Un 95%, ¿vale? No tiene nada que ver. Y los impactos que tienen ese 5% que se seguiría haciéndolo no tiene nada que ver respecto a la turistización, sustitución de comercio local, subida de los precios de los alquileres, con el otro 95%. A ver, una cosa muy importante que estamos hablando hablamos de todo, pero para esto necesitamos una ley que sea lo que regule todo el proceso de la vivienda. Hasta que no tengamos una ley firme vamos a tener el mismo problema, porque lo que se hace es parche más parche. Todos ponen un parche, pero un parche no es la solución al problema. O sea, es cortar, si uno va a cortar a un árbol, le tiene que quitar la raíz. No le puede dejar un poco de raíz, luego al poco tiempo vuelven a enraizar otra vez y vuelve a subir el árbol, a brotar. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que se pone un parche a uno, al otro y al otro y al otro, y al final estamos acabando el parche. Comienzan remendando la ley como ellos quieren, a sus intereses, ¿no? A sus intereses que le conviene al sector del capital. ¿Quién es el sector del capital? La banca, que fue una de las recuperadas con el dinero de todos y todas nosotros, y a estos señores es que se le ha dado la potestad. El gobierno le ha dado la potestad a estos señores, y estos señores hacen lo que le acampan a sus anchas como le dan la gana, y hacen de la vivienda lo que han hecho y van a seguir haciendo. ¿Quiénes somos los que vamos a poder un día de que esta cosa se acabe? Cuando digamos ya basta. ¿Qué ha pasado con los pensionistas? Le subieron un 0,25, dijeron basta ya, se han lanzado toda la calle. Vamos a ver qué van a hacer, porque esperemos que no le hagan un parche. Pero han demostrado una fuerza que es la que nosotros en este momento necesitamos, buscar una fuerza para buscar opciones, porque nosotros sí tenemos las opciones, nosotros sí tenemos la forma de cómo decirle al gobierno, mire usted, cójala toda la vivienda, haga un proyecto de ley donde diga que los grandes bancos no pueden quitarle la vivienda a las personas, que tienen que negociar a un precio asequible, que tienen que conseguir que las personas que no puedan pagar 700 euros porque ha subido demasiado el Euribor, se pueda permanecer en su vivienda pagando acorde a con lo que ganan su sueldo. Pero también habría que buscar qué modelo económico tenemos que plantear para que esos sueldos vuelvan otra vez a subir para poder hacer frente a las hipotecas, porque hablamos de pagar las hipotecas o pagar los alquileres, pero si no hay trabajo no podemos pagar nada de eso. Y ahí es que está también, porque tenemos todos los servicios municipalizados en el país. Tenemos los grandes empresarios que hoy son los grandes dueños de todas las empresas que están amasallando y amasacrando a la población con unos contratos usonestos que acaban con un trabajador en un día, le derrumban su vida. Cuando a ti anteriormente para despedirte te daban 20 días para despedirte y te señalaron con 20 días, a los 20 días usted se puede ir a la calle. Ahora te dicen de hoy para mañana, usted mañana se tiene que ir. Ejemplo tenemos, ¿quiénes son los ricos aquí en las empresas? Aquí tenemos, el señor Florentino se ha hecho de una millonaria porque tiene toda la subcontrata que tiene del Ayuntamiento de Madrid. Tiene todo para él. ¿Y qué tenemos nosotros los pobres? Nos llega una migaja de 700 euros de sueldo. ¿Dónde está todo? ¿Quiénes lo tienen? Ese es el camino que nosotros creemos, que debemos de unirnos para conseguir un camino mejor, para luchar contra esa clase explotadora, contra esos políticos que también hoy por hoy nos están haciendo una jugarreta diciendo que no iban a municipalizar unos servicios que hoy no han municipalizado ninguno y al contrario han hecho que han vendido más de lo que ya estaban vendidos y han dejado pasar esas empresas para hacer esa crueldad como están haciendo. ¿Bien? Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la fórmula que tenemos? La fórmula que tenemos la tiene el pueblo y la tiene para decirla. Basta ya de tantos engaños, basta ya de tanta mentira. Aquí hay mucha gente que tenían que estar en la cárcel
con este problema de la vivienda. Sobre todo por ahí hay una población de notarios que deberían de estar en la cárcel por haber hecho firmar a gente contratos que jamás en la vida sabían ellos que lo podían pagar, de un préstamo de 300.000 y 400.000 euros. ¿Con qué cuerpo lo vas a pagar? ¿Con qué vida lo vas a pagar? ¿Cómo me dicen a mí que me tienen que embargar de por vida hasta lo habido y por haber? Y se sigue haciendo y se sigue permitiendo. Esas son las cosas que tenemos que luchar. Si no sacamos el árbol de raíz, no vamos a conseguir nada. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Con la unión. Y otra cosa, con la criminalización de la recuperación de la vivienda. Señores, es justo que nosotros como población también nos pongamos en la piel de las personas y pongamos la empatía hacia los demás. Porque a veces muchos somos empáticos, que no pensamos que una persona que haya recuperado una vivienda lo haga hecho por necesidad. Sino vamos corriendo como que esa persona lo ha hecho por tener o por lucrarse de esa vivienda. No, lo hace en su mayoría por necesidad. Que aparezca un poco de problema conflictivo. Eso siempre ha existido. Eso no solamente por la recuperación que han existido los conflictos en los barrios, ni mucho menos la droga. Eso viene de mucho tiempo. Es como se dice, la prostitución. La prostitución ha venido de antaño. Y no es porque haya otra población más allá que haya la prostitución. No podemos criminalizar a la gente. Tenemos que saber establecer las diferencias y no hablar en sentido figurado de la palabra y decir todos. No, hay que decir algunos, porque no podemos decir todos los que están recuperando vivienda son mafia o son explotadores de la vivienda. Pues, ¿qué hacer? Recuperar la fuerza que tiene Luisa y organizarnos, ¿no? Hay una consigna que bueno, viene del feminismo, por lo tanto, desde una perspectiva, pero para transformarnos ya para todos, que es estamos en una guerra, que es el capital contra la vida, es una guerra vieja, entonces volver a poner la vida, ¿no?, por delante. ¿Qué significa eso? Que dicho así suena muy grandilocuente. Pues hacer una política de vivienda con todo lo que dice la PA. Ya tenemos ahí un saber y unas propuestas súper claras, atacar como objetivo básico y prioritario, y quizá no tan difícil de tumbar si nos unimos, que es la LAU, ¿no?, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es la ley que va a sacar ahora todo el beneficio, ya no de los propietarios que tal, sino de donde va a salir ahora la pasta, ¿no?, que es la burbuja que tiene que ver con el alquiler. Entonces hay que ir como a cosas muy concretas, a recuperar lo que Luisa llamaba empatía. Y yo lo llamaría como, no sé, la fuerza que se tuvo y que se recuperó durante el 15M, es decir, cuando se puso también el nombre de no somos mercancía en manos de los banqueros, y cómo ha cambiado eso, ¿no? Por contar un ejemplo pequeñito, por ejemplo, en mi edificio, que es un edificio de 40 infraviviendas, que ahora ya tiene 4 que son turísticas, en el 2011 y en el 2012 se pararon 3 desahucios. Y en la comunidad de vecinos se consiguió que la gente que estaba ocupando, cuando se quedaron vacíos, se les reconoció como vecinos, al mismo título que los demás, ¿no?, porque nos pedían que se podían pagar las facturas de la luz y tal, para poder, digamos, ¿no?, legitimar que estaban en esas casas. Entonces, hay una mentalidad, una subjetividad de solidaridad que entiende, ¿no?, lo que muy claramente explica Luisa, que hay 4 que se están beneficiando de unas políticas austericidas, de unas políticas de expulsión de los más pobres, de unas políticas de polarización social, entiende eso y crea lazo social para combatirlo. Y ahora se está dando la vuelta y es Ciudadanos quien está ganando esa batalla, estigmatizando a la gente que está ocupando viviendas, recuperando viviendas, como lo queráis llamar, entrando en viviendas vacías para vivir, que es lo que menos, vamos, que es lo que más nos merecemos, y están ganando esa batalla el discurso y están volviendo a criminalizar algo que simplemente es decir, necesito una casa, no la tengo, hay miles de viviendas vacías, me meto en ella y punto pelota. Sí me gustaría insistir en lo que ha dicho Javi, que no sé si ha quedado claro, más allá de la legislación de San Francisco. La que propone el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que es la de, en principio, apoyar digamos, el alquiler para Airbnb de forma colaborativa, porque no se podría alquilar durante más de 90 días, ¿vale? Entonces me gustaría dejar claro que me encantaría hacer lo contrario, pero el Ayuntamiento no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el 100% de las viviendas que se alquilan ahora como viviendas de uso
turístico ya son ilegales, pero no por la legislación de la comunidad que regula lo que es la actividad terciaria, la actividad mercantil, digamos, sino por las propias normativas urbanísticas, que ninguno de esos pisos cumple. Es decir, que a día de hoy los podría cerrar todos y no ha cerrado ninguno. Es decir, que la voluntad manifiesta es no hacer nada. Aunque lo quisiera hacer, ya veréis vosotros, con el número de inspecciones que tiene y la capacidad sancionadora que tiene demostrada hasta ahora, cuando nos queda un año de legislatura, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer para controlar que en esas viviendas se alquilan más de 90 días o no? Tendría que sacar un ejército, ¿no?, de inspectores, de inspectoras a la calle para poner en realidad en marcha esa capacidad sancionadora que dice que es la que quiere poner el acento. Entonces, bueno, nuestra opinión es que han salido, ¿no?, como al debate público de esto está sin regular, vamos a regularlo, pero solamente como una enunciación para, bueno, pues, para hacer que se hace algo, puesto que los medios, los dispositivos legales y normativos ya están para cerrar todas esas viviendas y no lo están haciendo. O sea, con lo que ha dicho, lo que ha dicho Marisa, la reforma de la LAU, este año se va a reformar la LAU, la van a reformar Podemos y PSOE. Eso no significa nada positivo de por sí, o sea, tenemos que conseguir una LAU que sea lo más favorable posible al inquilinato. Entonces, pues que una vez que el gobierno tumbe la ley de vivienda de la PA, Podemos y PSOE empezarán este trámite para transformar la LAU, y que tenemos que estar ahí presionando para que sea una nueva LAU, la que sea, proteja al inquilinato todo lo que pueda, que la reforma de por sí no tiene por qué ser positiva. Claro. Solo nos lo cambian de 3 a 5 años, guay, es positivo, pero sigue dejando al inquilinato en una situación de vulnerabilidad. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al Salto, al medio de comunicación que ha sido el que ha organizado la jornada esta, la mesa redonda. Sabemos que los medios de comunicación, los convencionales, los mayoritarios, son hostiles, o sea, son enemigos absolutamente nuestros por la cantidad de manipulación que hay, y es necesario que entre todos y todas creemos, demos cobertura y apoyemos todos los medios alternativos que vayan surgiendo. Y una de estas experiencias precisamente es el Salto. Nos tenemos que convertir en corresponsables precisamente de estos medios, ya que este tipo de medios nos ofrece la posibilidad de comunicarnos, que para eso es su función, medios de comunicación entre nosotros, nosotras, barrios, pueblos diferentes. Entonces, bienvenido sea. Muchas gracias también a los ponentes. Yo creo que ha sido unas exposiciones de un debate interesantísimo sobre este tema que, bueno, pues que cada vez se está ocurriendo más. Y solamente deciros que ahora podemos continuar un poco el coloquio de una manera más informal, degustando las tapas que ha preparado el grupo de consumo de aquí de la Casa del Barrio, que se llama Tapas y Chapas, productos ecológicos. Tenemos, pues, acompañado un vinito, una cerveza, tenemos cervezas artesanales o refresco, lo que queráis, ¿no? Podemos, como una excusa para poder seguir. A nosotros, yo creo que nos gustan los bares, precisamente porque es un lugar de comunicación, pues hoy podemos estar aquí continuando un poco este coloquio. Y simplemente decir, si alguna persona quiere recibir la programación de la Casa del Barrio, pues ahí también tenemos unas hojitas, nos dejáis vuestro correo electrónico para que os llegue, y repetir que una de las próximas cosas que va a hacer, por ejemplo, ahora con el tema este de la huelga del día 8 de marzo, la huelga general de las mujeres, este centro se va a convertir en centro de cuidados, precisamente como apoyo para aquellas mujeres que quieran participar en la manifestación, no tengan con quién dejar a los chavales o personas mayores, en fin, esas tareas que ya sabemos que mayoritariamente desempeñan las mujeres, pues para que ese día pueda ser realmente la protagonista de ese día en este centro, tanto por la mañana como por la tarde, va a ser un centro de cuidados.